Bueno, vamos ya con el desarrollo del programa de esta noche. Vamos a hablar de asuntos legales y cuando hablamos de asuntos legales hay que ponerse en manos de un abogado. Y a la hora de hablar de leyes, a la hora de hablar de la justicia en esta casa, nos ponemos y les recomendamos ponerse en manos del despacho de abogados de Luis Pérez Abogados en la calle Fongalada número 7. El tema que vamos a tratar hoy, bueno, pues es un tema que va íntimamente ligado al trabajo y del cual, pues, ninguno, por desgracia, estamos excluidos. Vamos a hablar de accidentes en general y de accidentes en el ámbito laboral. Bueno, pues para hablar de todo ello, se encuentran esta noche con nosotros, ya les damos la bienvenida, como siempre, Luis Pérez, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y Elisa Costales, que es abogada también en este despacho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a manejar el concepto de accidentes con grandes lesionados, ¿verdad? Entonces, Luis, ¿qué se considera, qué es en realidad o cómo explicar ese concepto de accidentes con grandes lesionados? Bueno, nos referimos a ello cuando la persona que sufre el percance pues ve totalmente anulada pues su movilidad, su aspecto psíquico también debido a esas circunstancias tan gravosas del siniestro, y ello tiene multitud de repercusiones en su vida, desde el ámbito laboral hasta el personal, que no es una lesión de médula, cualquier cuestión de ese tipo, y pueden producirse de una forma muy variada, desde un accidente de tráfico hasta un accidente en el entorno laboral, o una caída en la calle, o un atropello, que también es un accidente de tráfico al fin y al cabo. Ese tipo de cuestiones que anulan por completo o limitan muchísimo a la persona hasta hacerla acreedora en un momento dado de la necesidad del auxilio de un tercero para desarrollar lo que son sus labores cotidianas básicas, aseo, etc. Sí, cambian completamente la vida, con lo cual... Cambia totalmente la vida y la perspectiva de cómo encarar esa nueva vida. Y no solo a la persona, sino también a su entorno. Y a su entorno, correctamente. Bueno, ¿qué recomendaría, Luis, como abogado especializado en la materia, hacer en caso de sufrir un accidente? Bueno, lo primero y más importante, que nosotros, por lo que hemos llevado en el despacho, nos hemos dado cuenta, es acudir a un profesional sanitario, a un médico en este caso, que sepa del asunto. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces se va al médico, lógicamente cuando tienes el accidente inmediatamente pues vas a urgencias, pero posteriormente de cómo te hagan el tratamiento va a depender cómo estés a futuro. Y a veces, y siempre, perdón, no a veces, el estar en manos de grandes profesionales o profesionales expertos y que sepan de esa materia concreta ayuda muchísimo a futuro para poder llevar la vida de la mejor manera posible. Eso es lo fundamental, elegir a un buen profesional que te cure y siempre recabar una o dos opiniones más de la primera, es decir, por lo menos a 3 o así, y ver si coinciden un poquito y desplazarte a cualquier lado de España donde necesites, donde estén los mejores, para que ese tratamiento rehabilitador y terapéutico sea el mejor. Porque a veces tenemos ya no solo que defender los intereses de nuestro cliente por culpa del accidente, sino por culpa del tratamiento malo que le hicieron a posteriori, que lo empeoró como podía estar. Bueno, eso es lo primero, curarse o tratar de minorar esas lesiones en la mejor medida para, en este caso, para el lesionado, y después, una vez que tienes eso resuelto, asesorarte de un despacho, ¿de acuerdo?, de abogados, para tratar de hacer valer todos los derechos que puedas tener a consecuencia de ese siniestro. Derechos en el ámbito laboral o derechos en el ámbito civil, en un momento dado, la indemnización correspondiente, y puede ser acreedor incluso de una gran invalidez, con las consecuencias que tiene todo eso, que te subiría también la indemnización a causa del accidente. Todas esas cuestiones hay que tenerlas claras, con un despacho que esté acostumbrado a negociar con las compañías aseguradoras, y si no se llega a un buen acuerdo, pues tratar de judicializar el caso para buscar siempre el interés del cliente en la mejor medida de lo posible. Repito, curarse, ir al mejor especialista y después asesorarse de un abogado que sepa cómo abordar estos asuntos. Priorizar el tratamiento médico y también asesoramiento legal adecuado. Te pregunto, Luis, muchas veces lo vemos en series, en películas. ¿Es muy dura la negociación de un abogado con las aseguradoras? Las aseguradoras son, no sé, lo que digo, ¿no?, influidos quizás por el tema del cine y la televisión. Parecen esos grandes vampiros que dices, les da igual que una persona haya quedado, siempre van a sacar. ¿Es tan dura la negociación con las aseguradoras? Es dura. Recuerdo yo hace muchos años ya, pues más de 15
2015, en un curso que nos dieron aquí en Oviedo, venía un responsable de una gran aseguradora. Era cuando recuerdo que el fallecimiento tenía un precio, que era irrisorio, ¿no? Sí. Y dijo aquel señor con toda la razón desde su punto de vista: la muerte no tiene precio, pero hay que ponérselo para que no quiebren las aseguradoras. Claro. ¿De acuerdo? Y a veces era curioso cómo un gran lesionado cobraba igual 20 o 30 veces más que los herederos de un fallecido. Claro. En un momento dado, por la consecuencia de todas estas cuestiones, ¿no? Y a veces está a pie a reflexionar, pero sí tenía su parte de razón. Y volviendo a la pregunta que nos hacéis, sí es dura y hay que estar acostumbrado, y son gente, pues también ellos en su papel, pues muy bregados a la hora de utilizar estas cuestiones, y muchas veces hay que judicializar. Por eso digo, el tratamiento hecho desde el principio con un buen profesional que a su vez sea perito en un momento dado de todo lo que se hizo, de lo que sucedió, de la repercusión que tiene para el accidentado, este tipo de cuestiones, es fundamental para nosotros para ejercer esa reclamación y velar por los intereses de nuestro patrocinado. Lógico. Elisa, ¿qué tipos de grandes accidentes son los más comunes, los más típicos que nos podemos encontrar? En primer lugar, los accidentes automovilísticos. En el momento en el que hay una colisión entre vehículos, nos encontramos lesionados generalmente de médula espinal, que dan lugar la mayor parte de las veces a grandes lesionados. Bueno, también fracturas, quemaduras. Yo diría que ese es el sector en el que más accidentes graves tenemos. En segundo lugar, los accidentes laborales, que creo que luego tendremos oportunidad de hablar hay que profundizarlos. De ellos profundamente, sobre todo, bueno, caídas desde alturas, atrapamientos, hay mucha maquinaria peligrosa o pesada, con lo cual, bueno, suele dar a este tipo de desafortunadas situaciones. A continuación tendríamos los accidentes en el hogar, que, bueno, hablamos tanto de golpes, asfixias, intoxicaciones, el rango de gravedad puede ser amplio. Y por último nos encontraríamos los accidentes deportivos, pues realizando actividades tanto deportivas como recreativas. Puede suceder, dependiendo de la actividad que se esté realizando, la verdad es que muchas cosas y muchas desgracias, sobre todo traumatismos cráneoencefálicos. Claro. Así que podríamos decir que ningún sector, ningún ámbito de la vida está exento de este tipo de riesgos. El catálogo es amplio. Sin duda. Bueno, vamos a profundizar, Luis, en el tema de los accidentes laborales. ¿Qué se considera específicamente accidente de trabajo? El accidente de trabajo es aquel que se produce en el entorno laboral cuando un trabajador contratado por cuenta ajena pues sufre ese percance de los que acaba de comentar mi compañera. Entonces, desarrollando la actividad propiamente laboral, o bien con maquinaria, o bien por cualquier otro avatar de la propia actividad, pues sufre unas lesiones y entonces sería considerado accidente laboral y se abrirían un abanico de posibilidades para ese trabajador. Claro, un abanico de posibilidades, Elisa, que vamos, si le parece, a especificar un poquito. ¿Cuáles son los más comunes, en qué sectores y cuáles son los más graves? En cuanto a los sectores, sin duda, construcción, agricultura e industria en general. Industria pesada. ¿Por qué? Por las maquinarias. Es decir, hablamos de maquinaria pesada, maquinaria peligrosa, que da lugar a amputaciones, aplastamientos, atrapamientos, bueno, este tipo de, digamos, de situaciones más escabrosas. También tendríamos las caídas desde alturas, que provocan grandísimos lesionados. Pero bueno, las oficinas tampoco están exentas de tener riesgos. No lo están. Hablamos sobre todo pues, derivado de malas posturas, lesiones de hombro, cuello, espalda, a mayores de otras situaciones que se puedan dar, como pues, pequeños golpes, heridas, vamos, que hablamos de algo más allá de esto. Por otra parte, las lesiones no solamente son físicas, también son psíquicas. La ansiedad, el estrés, la depresión, todo aquello derivado del acoso laboral o moving, del acoso sexual. Todo esto tiene una serie de consecuencias
físicas y psíquicas que se pueden considerar, sin lugar a dudas, contingencias profesionales. Y luego no nos podemos olvidar, desde la pandemia hasta la actualidad, de la situación del teletrabajo. Por supuesto, teletrabajando también puede haber accidentes laborales. Claro, lo vemos diariamente, o casi diariamente, por desgracia, en los informativos. Aumentan los casos de temas relacionados con la salud mental, bueno, todo esto. ¿Están notando ya en el despacho un incremento de estos casos que dices, oye, mira, no es físicamente me encuentro bien, pero es que no puedo? No sé si desde la pandemia acá esto ha aumentado. Sí, sobre todo a partir de la pandemia. No obstante, ya iba creciendo en los últimos años, pues debido, yo creo, a la vorágine que vivimos todos y a esa competitividad, a ese desazón a veces general que hay en esta sociedad tan rápida, ¿verdad? De alguna manera, pues nadie tiene tiempo como antaño pues, para tomarse un café con un amigo sosegadamente o leer el periódico. Cuestiones que son, pues digamos, de alguna forma sencillas, que es lo que da esos puntos de vitalidad al individuo. No existen, está todo el mundo corriendo, toma el café corriendo, va a hacer una gestión a toda velocidad y ese tipo de cosas y la presión que nos metemos unos a otros, junto con el poco tiempo que tenemos para nosotros mismos, yo creo que da lugar a que todos estemos mucho más estresados de lo que deberíamos, y eso influye más en unas personas que en otras, y quizás también más cuando estás trabajando por cuenta ajena, porque no puedes organizarte como quizás si fueses autónomo, que tienes un poquito más, alguna vía de escape más para poder resolver de alguna forma ese tipo de cuestiones. Claro. Bueno, vamos con... esto me recuerda la conversación que manteníamos, Luis, hace unas semanas, cuando hablábamos de herencias y testamentos y todo esto, que me decía Luis, y creo que con muy buen criterio, me decía, todo puede ir muy bien hasta que va muy mal, y cuando va muy mal, pues entonces es cuando hay que atajar el tema, ¿no? Vamos a suponer una persona tuvo un accidente de trabajo, se reconoce como accidente de trabajo, aquí paz y después gloria, no pasa nada, todo correcto. Pero, ¿qué sucede si no te reconocen el accidente como contingencia profesional? Claro, hay que instar un procedimiento de cambio de contingencia. ¿Por qué? Porque cuando te reconozcan que la contingencia es profesional y que es un accidente derivado del trabajo, es cuando se te abren esas posibilidades que comentará mi compañera y en las que fuimos haciendo también alusión a lo largo de esta entrevista. El procedimiento de cambio de contingencia, bueno, pues primero tendrías que hacer una reclamación a la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Para instar ese cambio, y en el supuesto de que esa reclamación no fuese aceptada por la Seguridad Social de alguna suerte, tendrías que acudir a los tribunales para tratar de hacer valer ese derecho. Repito, es muy importante para que luego se abran otras vías favorables para el cliente. Claro, claro. Elisa, ¿cuáles son las consecuencias? Hablábamos antes, le comentaba a Luis, que decía, cambia la vida de la persona y también de la familia de la persona, ¿no? Ante un gran siniestro, un gran accidente. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias para el trabajador y también para su entorno más cercano, para sus familiares? En primer lugar, obtener una prestación de la Seguridad Social, bien a cargo de la Seguridad Social, bien a cargo de la mutua. Desde la baja, lo que se conoce popularmente como baja laboral, que es la incapacidad temporal, bueno, en el que estás en un proceso, digamos, de recuperación, tratamientos médicos, hasta que, desgraciadamente, puede darse la situación de que ya no puedas trabajar debido a las lesiones que has sufrido, bien de manera parcial, con lo cual se puede optar a una incapacidad permanente parcial, es decir, dejas de trabajar un tanto por ciento en tu profesión habitual, bien porque ya no puedes realizar tu profesión habitual. Bueno, pues imagínate un trabajo físico, ya no lo puedes realizar, sin embargo sí puedes hacer un trabajo más sedentario. En ese caso, podríamos optar a una incapacidad permanente total. Si realmente ya no puedes trabajar de ninguna manera, estaríamos hablando de una incapacidad permanente absoluta, y si el accidente ha sido tan desgraciado que le deja en una situación de gran inválido, pues efectivamente hacia una gran invalidez si ya no puede realizar las actividades básicas de su vida diaria. Eso en cuanto al trabajador. En cuanto a los hijos o a la viuda, si es que el accidente ha sido tan desafortunado que conlleva el fallecimiento, una pensión de orfandad, una pensión de viudedad.
A mayores, la empresa también tiene que responder. Si ha habido una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, da lugar a una indemnización, con lo cual hay que responder ante la lesión o ante el posible fallecimiento. Y por último, una particularidad de los accidentes de trabajo es que también entran en juego el recargo de prestaciones. Entonces, sobre lo que perciba el trabajador o sus herederos, hay que responder con un recargo que va desde el 30 hasta el 50% de las prestaciones percibidas. Claro, entiendo que la casuística puede ser tremendamente amplia, pero ante una incapacidad temporal, una vez acaba ese tiempo, ¿el trabajador se reincorpora o tiene que pasar por un, vamos a llamarlo así, no sé si es correcto, tribunal médico que diga, sí, ya te puedes reincorporar o no, se te alarga por X tiempo más? Una vez que excedes los 365 días de baja, eres llamado al tribunal. Y en ese tribunal lo que valoran es si darte una prórroga de 6 meses más o si darte el alta. Claro. En ese caso, también recomiendo encarecidamente venir a consultarnos porque podemos, por supuesto, intentar alargar lo máximo posible esa baja laboral y en el caso de que efectivamente ya la baja no sea suficiente y es que no puede trabajar, instar la incapacidad permanente. Claro. Luis, por otra parte, citaba Elisa, bueno, Luis y Elisa para los dos, el tema de las pensiones de viudedad, las pensiones de orfandad. ¿Esto ha mejorado de algún modo? Porque en el Vox Populi es a la viuda le quedó muy poco, esa frase hecha, ¿no? De a la viuda le quedó muy poco. ¿Han mejorado las pensiones de viudedad en España o están como están? Nos referimos a la cuantía, entiendo yo, ¿no? Claro, las cuantías son las que son en función de la cotización que haya tenido digamos, el causante. Tendría un 55% de lo que es la base de cotización. Claro, a veces cuando hablamos a lo mejor de pensiones que tienen una parte asistencial, es decir, digamos, la viuda cobraba la pensión mínima, resulta que luego tiene la pensión de viudedad y viene a cobrar parecido a lo que cobraba antes. Claro, es que las dos pensiones se solapan de alguna manera. Lo que sucede es que en el segundo caso serían las dos contributivas, una por la viudedad y la otra por lo que generó ella y no tendría esa parte de asistencial. No se le suma y por eso a veces la gente confunde y en esos casos dices que quede más o menos como estaba. Pero realmente no es así, es que antes tenías una parte asistencial. No sé si es por ahí por donde me quería usted preguntar. Sí, por supuesto. Para finalizar, como resumen, Elisa, Luis, un poquito, yendo al principio, priorizar la asistencia médica para el tratamiento y luego el asesoramiento, ¿no? Entiendo que esas son las principales bases, ¿no? Sí, vamos a ver. Fundamentalmente, cuando uno está lesionado o tiene algún problema médico, tiene que curarse o tratar de buscar la mejor de las soluciones. Tratar de acreditar esas dolencias para, si a futuro, con la compañía aseguradora, con la Seguridad Social o con quien sea, no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo o no hay ninguna resolución que satisfaga las pretensiones del cliente, poder, en un pleito, acreditar ese tipo de cuestiones con los informes y periciales médicas necesarios para tratar de acreditar esas dolencias y esa falta de salud que tiene esa persona debido a ese siniestro en el que se ve inmerso. Claro. Y también, esto, Elisa, Luis, es una carrera de fondo, quiero decir, la persona que se vea inmersa en un caso de estos tiene que, lo primero, también armarse de paciencia porque esto va a ir lento o esto se resuelve de una manera rápida que dicen, oye, no, mira, esto en poco tiempo ya estás solucionado, digamos. Nos encontramos con una vía administrativa y luego con una vía judicial. Correcto. Entonces, rápido no es si estamos intentando llegar a una incapacidad permanente, salvo que se consiga vía administrativa. Claro. Y por eso es muy recomendable estar bien asesorado para, por supuesto, conseguirla cuanto antes de la manera más efectiva posible. Completamente de acuerdo. Pues Elisa Costales, muchísimas gracias. Luis Pérez, como siempre, también muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo saben, es un momento pues fatídico porque nadie, considero que ningún trabajador tiene la intención de levantarse un día por la mañana y decir, a ver si hoy tengo un accidente. No, eso queda fuera de toda duda. Si ocurre esa desgracia, bueno, pues priorizar la atención médica de nivel y también pues un asesoramiento que nos pueda, bueno, pues ayudar en ese difícil trance. Muchísimas gracias a los dos, ambos abogados en Luis Pérez Abogados en la calle Foncalada, número 7 de Oviedo. Ahora nos vamos a publicidad y en un momento estamos de vuelta y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo.